Hola a todos. Como sabéis, hay algunos grupos de nivel 2 distancia que, debido un poco al tiempo, no pudieron hacer en clase los ejercicios que ahora tenéis proyectados, que estáis viendo ahora mismo, si estáis viendo este vídeo, este tutorial, en donde se practicaba, o se practicaba, mejor dicho, la forma interrogativa del present simple. Pues bien, aquí grabo este vídeo, este tutorial mostrando los ejercicios, que ya sabéis que no tenéis acceso a ellos, por lo que utilizamos en clase, a partir del libro de texto. Y vamos a hacer como si hiciéramos, ¿no? Es decir, voy un poco a representar, digamos, el hecho de que lo viéramos en clase, de manera que todos aquellos que no habéis tenido la oportunidad y que posiblemente ya no tengamos oportunidad en clase de volver a ellos, podáis hacerlo. Empezamos por el primero, el que tiene como enunciado Complete the questions with do or does. Este es muy sencillo. Como veis, el ejercicio nos ofrece una serie de preguntas, 10 preguntas, nos da todos los elementos de la pregunta, pues el sujeto, el verbo sin cambios, el complemento, etcétera, etcétera. Y de manera que lo único que hay que hacer, insisto, porque nos da todos los elementos de la pregunta, lo único que tenemos que hacer es completar el principio de la pregunta, como ya vimos en la teoría, con do o does, dependiendo, como siempre ocurre, y no me cansaré de repetirlo, en el present simple, con do o does, dependiendo del sujeto. Por lo tanto, para finalizar o para llevar a cabo el ejercicio, pues simplemente me tendré que fijar en cuál es el sujeto, si es, como ya sabéis, I, you, we, they, o un sustantivo que equivalga a una de estas personas gramaticales, a uno de estos pronombres, será you. Si es he, she o it, o el sustantivo equivalente, por lo tanto será does, ¿vale? Bueno, ahí tenéis las diferentes frases y vamos a dar el solucionario, ¿no? Dar las respuestas correctas. En este ejercicio, aunque vamos a ir viendo el vocabulario, pero uno de estos ejercicios en los que, aunque parezca un poco sorprendente, pero no es necesario conocer el significado, sino es necesario entender todo el significado de la frase para poder completar. Para ello vamos a abrir el procesador de textos y, por lo tanto, iremos ahí viendo, iremos escribiendo para que lo veáis. Pues sí, para cada oración del ejercicio es you o otras. Vamos a ir entonces moviéndonos de un lado a otro, perdón. Aquí. Bueno, el ejemplo, ¿no? Que no me he referido a él, sería Do you work with a computer? Claro, porque es you. O sea, perdón, porque es you, porque el sujeto es you. ¿Mm? ¿Trabajas con un ordenador? Do you... Ok, number one, la respuesta correcta, cómo completamos correctamente la frase sería Do you have a dog? ¿Tienes un perro? Claro, igualmente, al ser el sujeto you, siempre siguiendo la teoría, la partícula, lo que necesitamos para completar la pregunta sería el siguiente, que dice que hablar, nos preguntan sobre foreign language, es decir, una lengua extranjera. Do you speak, do you speak a foreign language? Okay. Do you speak? Igualmente, ¿no? La explicación sería la misma. Fijaos que, como también se dijo en la explicación de la oración interrogativa, una vez que yo utilizo tú o que utilice does, el verbo que va en esa frase, en este caso concretamente detrás del sujeto, no cambia, es como me lo dé el ejercicio, es en infinitivo, no le quito ni le añado nada, ¿vale? Es muy importante. Siendo un resumen express, el único momento, la única situación en la que el verbo cambiaría algo en el present simple es en la oración afirmativa, cuando el sujeto sea he, she o it. Recordad, le ponemos una S al verbo, o bien lo que corresponda según
las reglas ortográficas. Esto es muy, muy importante. Eh, Number three, she played the guitar, toca la guitarra. Does she play the guitar? Okay. Does, en este caso. Number five, perdón, number four, work or study, ¿no? La había su pregunta. Does he work or study? ¿Ok? Veis que es todo muy mecánico, muy repetitivo, es siempre, siempre lo mismo. Pero nos ayuda, creo que este ejercicio, si estáis empezando a repasar la interrogativa, os ayuda bastante. Number five, si, si o sea, en este caso, esta pregunta, por lo tanto, esa frase, esa pregunta number five, número 5, quedaría uh, do school children in your country wear uniform? Okay. School children, ¿no? Plural, ellos, they. Okay. Number 6, ahora hablan de Jamie, por lo tanto, does Jamie study French? Okay. Fine. Number 7, husband, el marido, your husband, tu marido, es decir, sería él, por lo tanto, does your husband cook? Sí, cocina. Yes, he does o no he doesn't, en el caso de que hubiera que hacer una respuesta corta. Number 8, it rain a lot. Si llueve mucho en nuestro país, pues does it rain a lot in your country? Yes, it does. No, it doesn't. Sería ese ejemplo de respuesta corta. Number 9, pregunta si los estudiantes de la clase hablan un buen inglés. Pues, do students in class speak good English? Yes, they do, or no, they don't. Okay. Las alternativas de respuesta. Y por último, perdón, Angela like her job. Does Angela like her job? Yes, she does, or no, she does. Así que aquí tendréis el resultado, la respuesta correcta de ese primer ejercicio. Por si cuando queráis volver a hacerlo, un poco que ese es el objetivo también de este tutorial, presentaros los ejercicios y las soluciones para que luego tranquilamente lo repasáis, lo volváis a hacer, etcétera. Vale, y vamos con el siguiente. También vamos el mismo procedimiento, vamos a explicarlo y luego iremos dando la respuesta correcta. El siguiente ejercicio no es excesivamente más difícil, pero sí está planteado de una manera que puede a veces resultar un poco confuso. Por eso siempre, cuando utilizo este ejercicio, que lo utilizamos casi siempre en todos los cursos, primero explicamos, hay una explicación, ¿no? Tranquila, meditada, de cómo hay que hacer. Porque realmente el ejercicio en sí lo que debéis hacer es crear una pregunta con dudas, un sujeto y un verbo. Pero cómo se obtiene ese sujeto severo es lo que quizás el ejercicio plantea de una forma un poco enrevesada. Bueno, fijaos que en cada línea hay como un mini diálogo en el que participa un personaje, el personaje A y el personaje B. El personaje A es el que dice una frase completa, presente simple, afirmativa o negativa, con todo, sujeto, verbo, complemento. Y el personaje B, que es el que hace una pregunta en la que ya nos dan el complemento, que está ahí especificado. Y esa pregunta, y aquí viene el ejercicio, hay que construirla con tu botas, con el sujeto que nos indique, que nos sugiera o que le venga bien a la frase completa que dice el personaje A y con el verbo sin cambios de la frase, con el verbo que aparece en la frase, perdón, en la frase que dice el personaje A. Es decir, du das, el sujeto que corresponda a esa frase y el verbo que aparece en esa frase, insisto, que dice el personaje A. Por ejemplo, me dice, she works at night. Ella trabaja por la noche. Bueno, pues yo tendré que poner du das, el sujeto en este caso.
teniendo en cuenta el de la frase que dice el personaje A, pues sería el mismo, sí. El verbo se quedaría igual, work, lógicamente quitando la S, porque la S en este caso es porque es una frase afirmativa con el sujeto she, pero ya sabéis que en la pregunta, como hemos dicho anteriormente, cuando se utiliza do, das, o en la negación, don't o doesn't, el verbo ya no cambia, se queda en infinitivo, como lo da el ejercicio. Bueno, pues con todo esto, la frase, la pregunta que yo debería hacer sería, ¿Does she work at the weekend? ¿Veis? O I don't play the guitar. El sujeto es I, el verbo es play, por lo tanto, a la hora de a la hora de hacer la pregunta tengo que contar con él. Recordad una cosa que aplicamos aquí porque es un diálogo. En los diálogos, una persona interviene por un lado y otra hace la pregunta. Es decir, el personaje A es diferente, es otra persona diferente del personaje B. Eso es importante un poco para ver el cambio de perspectiva y por lo tanto, como en este caso, sí, el sujeto en la pregunta que tengamos que escribir hay que adaptarlo a la frase, ¿no? Que, que me han dicho antes, ¿no? A la frase que dice el personaje. O hay que adaptarlo a partir de eso. Por lo tanto, I don't play the guitar, pues la pregunta sería, ¿Do you play the piano? ¿Vale? Pues dice, yo no toco la guitarra, entonces, pero tú tocas el piano. Es decir, do o does, el sujeto, el que corresponde a partir del sujeto de la frase completa que nos ofrecen ahí, y el verbo que se utiliza en la frase completa, pero insisto, ya sin cambios, sin modificación alguna, como ya hemos visto en la que se tiene que utilizar en la pregunta. ¿Vale? Bueno, pues vamos al solucionario. El número no me dice he likes sport. Vamos a bajarlo para que no tengamos mucha duda, si no se confunde con el ejercicio anterior. Estábamos diciendo, perdón, he likes sport. Y el otro personaje le pregunta, ¿Does he like tennis? ¿Veis? He likes sport. Does he like tennis? Ok. El siguiente, she speaks foreign languages, ¿no? Y me dicen que la pregunta es si ella habla alemán. Por lo tanto, does she speak German? Veis que estas dos preguntas, como son con das, el verbo vaya sin cambios, pero la frase de la que viene, o la frase en la que nos hemos fijado para hacerlas, las dos frases, la uno y la 2 como eran afirmativas, pues like y speak, si llevaban la S, el sujeto era he o she, por lo tanto, siendo afirmativa y llevando ese sujeto, sí que tenían que llevar la S. Pero como veis en la pregunta, recordad, no hay que utilizarla. Number three, I don't eat fat food. Por lo tanto, la pregunta correcta quedaría, do you eat pizza? Yes, I do, no, I don't. Okay. Como respuesta está corta. Number four, they cook Italian food. Por lo tanto, do they cook lasagna? Okay. Y nuevamente, aunque ahora ya en este ejercicio escribimos la frase completa, la pregunta completa, pero es igualmente lo mismo. Do, da, sujeto, verbo, sin cambios y los complementos. Number five, Teresa doesn't live in a flat. Pues Teresa sería, does she live, oh, sorry, does she live in a house? That's right. Does she live in a house? O si queréis, does Teresa live in a house? Podría ser también. Number six, I want a new phone. Y alguien me pregunta, do you want an uh, iPhone? Pues yes, I do. O no, I don't. Number seven, my dad drives a Ferrari. Okay. Does he drive it fast? Okay. O si utilizarais that, sí que voy a hacer un pequeño cambio, porque fijaos que en la frase me dice my dad, mi padre. Al cambiar lógicamente la persona, la que hace la pregunta, deberíais decir does your dad, tu padre. ¿Ok? Entonces, para evitar errores, pues does he drive y ya está. Pero si utilizaréis that does your dad. Ok, la siguiente me dice Sarah drinks a lot of tea, pues sería
Does she drink it with milk? Si lo toma con leche. Does Sarah drink it with milk? Number eight, perdón, number nine, we have two children. Do you have boys and girls? Yes, we do, or no, we don't. Okay. Do you have boys and girls? Y por último, I don't listen to the radio. Recordad, listen to. Yes, oops, sorry. Do you listen to music on your phone? Okay. Do you listen to music on your phone? Y hasta aquí el ejercicio, ¿vale? Como práctica de la pregunta. Dos recordatorios antes de finalizar. Primero, practicar, practicar y practicar. Tenéis, como ya hemos visto en clase y lo tenéis también en la grabación, eh, de la explicación del Present Simple, todos los recursos que tenéis en el aula virtual, más los que tenéis en las clases grabadas, como este. En el caso de que necesitarais más, de que hagáis una búsqueda vosotros mismos por internet y no encontráis nada o no sepáis exactamente qué utilizar, por supuesto, preguntáis y buscamos más. Pero la clave de todo esto, la clave del inglés, más que de ningún otro, es la práctica. Así es como estudiamos. Y segundo, un pequeño recordatorio. Recordad que no vemos vocabulario en clase directamente, sino que tenéis colgadas las clases de otros cursos donde sí que se han explicado ese vocabulario para que lo veáis y conozcáis cuál es el significado de las palabras o alguna otra pequeño detalle, norma que haya que explicar. Uno de los apartados de este tema, de esta unidad 3 de inglés, es que está marcado como verb phrases o verbos, ¿no? O sintagmas verbales, como queráis. Ahí encontraréis todo un listado, una buena cantidad de verbos que indican acciones habituales, como los que venimos utilizando en estos ejercicios que vemos en clase, ¿vale? Así que no lo dejéis, porque además son ejercicios que a partir de, perdón, son verbos que a partir de ahora van a aparecer casi constantemente. Y además, repasando, estudiando esos verbos, voy a tener ahí un corpus, un grupo de palabras importantes y necesarias, porque son, como digo, verbos habituales, con acciones cotidianas, etc. Pues si estáis viendo el vídeo y habéis llegado hasta aquí, como se dice ahora, muchísimas gracias. Y nada, a seguir preparándolo, que bueno, ya tenemos ahí este final de trimestre y espero que todo salga muy bien. Hasta pronto.